Continuamos con el fascinante mundo de los logaritmos. Hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Bueno, este es un apartado bastante complicado, se os suele atravesar bastante porque es un poquito abstracto, ¿vale? Y sobre todo lo que más trabajo os cuesta es el tema de ver una aplicación práctica, ¿vale? Muchas veces cuando se pide un ejercicio de aplicar las propiedades de los logaritmos, pues parece como que es un poco inútil porque puedo coger la calculadora y calcular el logaritmo directamente con ella, pero luego tiene bastante utilidad cuando hay que trabajar con expresiones o con ecuaciones que tienen logaritmos o potencias, ¿vale? Entonces es importante conocerlas bien y saber cuándo aplicarlas, ¿vale? Bueno, entonces, en los apuntes comento que los logaritmos, al igual que las potencias y raíces, cumplen una serie de propiedades, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, la más facilita, ¿vale? Sería logaritmo del producto. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, es decir, que el logaritmo de dos cosas que se están multiplicando es igual que el logaritmo de la primera cosa más el logaritmo de la segunda. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 10. Como 10 es 2 por 5, ¿vale? Esto lo podríamos separar como el logaritmo en base 3 de 2 más el logaritmo en base 3 de 5, ¿vale? Bueno, un ejemplo con logaritmo que podemos calcular fácilmente para comprobar que efectivamente esto es cierto. Logaritmo en base 2 de 32, ¿vale? Bueno, esto como 32 es una potencia de base 2, de hecho concretamente 32 es 2 elevado a 5, este logaritmo se queda 5 sin necesidad de usar la calculadora, ¿vale? Pero ahora fijaos, 32 lo puedo expresar como 4 por 8, ¿vale? Y ahora, esto es un producto, el logaritmo de dos cosas que se multiplican. Por la propiedad que hemos visto antes, esto se podrá separar en logaritmo de 4 más el logaritmo de 8. Y 4 y 8, ¿vale? Son también potencias de base 2 y por tanto tienen logaritmos que podemos calcular directamente. Como 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, este logaritmo primero, el logaritmo en base 2 de 4, se queda 2. Y como sé que 2 al cubo es 8, ¿vale? Recordad que esto sería a qué número hay que elevar 2 para que me dé 8. Sé que el logaritmo base 2 de 8, ¿vale? Me va a dar 3. Y confirmamos que 2 más 3 es igual que 5, que era lo que tenemos aquí. Por tanto, es lo mismo calcular el logaritmo en base 2 de 32 que calcular el logaritmo en base 2 de 4 y el logaritmo en base 2 de 8 y luego sumarlos, ¿vale? Logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Esta es una idea clave. ¿Cómo podemos usar esto en expresiones algebraicas? Por ejemplo, aquí, logaritmo en base 2 de 8x. Bueno, 8x lo mismo que si fuera 8 por x. Lo podríamos separar en logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de x. Y el logaritmo en base 2 de 8, ¿vale? Como ya hemos visto antes, sería 3. Con lo cual, esta expresión sería lo mismo que esta, 3 más el logaritmo en base 2 de x, que es un poquito más sencilla, un poquito más manejable que la primera, ¿de acuerdo? Bueno, una operación, la segunda, propiedad parecida, sería la de la división. El logaritmo de la división es igual que la resta de los logaritmos del dividendo menos el logaritmo del divisor. O en forma de fracción, ¿vale? El logaritmo de una fracción o de un cociente es igual que el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿vale? Ejemplo, logaritmo en base 3 de 5 medios. Pues lo podríamos separar como el logaritmo en base 3 de 5 menos el logaritmo en base 3 de 2. Si estos dos los supiéramos calcular, pues ya lo tenemos hecho. Logaritmo de x partido 2. Esto es un uso con expresión algebraica. Pues lo podríamos expresar como el logaritmo de x menos el logaritmo de 2. ¿Vale? Recordad, lo pongo aquí al lado, recordad que si log está solo, sin base, significa o es lo mismo que el logaritmo en base 10. Logaritmo decimal. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo, logaritmo neperiano, ¿vale? ln, ¿vale? De 5x partido 3, pues sería lo mismo que el logaritmo de 5x menos el logaritmo de 3. Y luego a su vez, esto lo podríamos separar porque es un producto, como el logaritmo de 5 más el logaritmo de x, ¿vale? Muy bien. O sea que las dos primeras propiedades, en principio, muy parecidas, muy sencillitas. Vamos con la tercera. Logaritmo de una potencia. ¿Cómo se llevan los logaritmos y las potencias? Pues se llevan muy bien, ¿vale? De hecho, se llevan tan bien que el exponente que hay dentro de un logaritmo puede salir fuera multiplicando. Y al revés, ¿vale? Un numerito que estuviera multiplicando fuera un logaritmo lo puedo meter dentro como un exponente, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo de 8. Como no pone nada, será el logaritmo decimal. Bueno, pues como 8 es lo mismo que 2 al cubo, pues este 3 podría salir fuera y esto va a ser lo mismo o me va a dar lo mismo que 3 por el logaritmo de 2. Logaritmo neperiano de x cuadrado.
Pues el 2 puede salir fuera, ¿vale? Multiplicando a 2 logaritmo de x. Las raíces en el fondo también son potencias. Luego, realmente, si me ponen el logaritmo en base 3 de raíz de 5, realmente es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 5 elevado a un medio, porque raíz cuadrada y exponente un medio es lo mismo. Y al ser un exponente, este medio podría salir fuera, ¿vale? Un medio por el logaritmo en base 3 de 5. Venga, propiedad de cancelación. Significa que el logaritmo en base a y la potencia de base a se cancelan mutuamente, ¿vale? A ver, fácil. Aquí estaremos preguntando ¿a cuánto hay que elevar a para que me dé a elevado a n? Es decir, ¿a cuánto hay que elevar a para que me dé a elevado a n? Pues obviamente puede ser n, ¿vale? Sería el número que hay que elevar a para que te dé a elevado a n. Ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. ¿A cuánto habría que elevar 3 para que me diera 3 al cuadrado? Obviamente a 2, ¿vale? Esto significa que realmente, si fijaos, me da lo mismo que el exponente, o sea que lo que se suele escribir es que el logaritmo en base 3 y la base 3 se cancelarían, quedando simplemente el 2. Logaritmo en base 5 de 625. Bueno, como 625 es lo mismo que 5 elevado a 4, logaritmo en base 5 y el 5 sería, quedándome 4, ¿vale? Una propiedad interesante, un caso particular, ¿vale? Cuando realmente tengo logaritmo en base a da 1. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto hay que elevar a para que me dé a? Pues a 1, que me lo dejaría igual, ¿vale? Esto es para cualquier base a. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 3, 1. El logaritmo decimal, pues no pone nada, de 10, 1. Logaritmo neperiano, que es lo mismo que el logaritmo en base de 1, ¿vale? Cuando el logaritmo lo aplico a la propia base, me daría 1, ¿vale? Porque es como si se cancelara. Muy bien, cambio de base. La propiedad quizá más útil de todas, ¿vale? Bien, nos permite expresar un logaritmo con logaritmos de otra base. A ver, los que tenéis calculadoras que te permiten calcular logaritmos en cualquier base, pues obviamente esta propiedad pues le da un poquito igual, pero os acordáis que hay calculadoras que solo tienen logaritmos neperianos o logaritmos decimales. Entonces, si quiero calcular un logaritmo en base 2, pues estoy fastidiado porque no tengo una tecla que me lo calcule directamente. Pero con la propiedad del cambio de base, puedo expresar un logaritmo en función de logaritmos de otra base. Por ejemplo, aquí te dice logaritmo en base a de b. Y cambiamos a otra base, que base c. Pues fijaos, esto siempre es igual. Da una fracción. Arriba sería el logaritmo en la base nueva del numerito al que se lo quiero aplicar, partido el logaritmo en la base nueva de la base antigua. ¿Vale? Ejemplo. Logaritmo en base 8 de 4. Dices tú, 8 y 4 no veo yo que tenga una relación directa. Pero, por ejemplo, me puedo fijar en que tanto el 8 como el 4 son todos potencias de 2. Y bueno, pues voy a cambiar a base 2. Bueno, pues si el logaritmo en base 8 de 4 lo cambio a base 2, fijaos que pongo ahora base 2 arriba y abajo, y pongo el logaritmo de 4, que era el numerito al que estaba aplicándoselo, partido el logaritmo de 8, que era la base antigua. Y fijaos ahora qué chulo, porque 4 es 2 al cuadrado, y el logaritmo en base 2 de 4 es directamente 2. Y el logaritmo en base 2 de 8, ¿vale? 8 2 al cubo, esto me daría 3. Luego, fijaos, de esta manera tan tonta he podido calcular este logaritmo sin tener que usar la calculadora, ¿vale? Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 5. Bueno, aunque cambiemos a base 2, ¿vale? No me va a servir de mucho, ¿vale? Aunque quede bonito, ¿vale? Muy bien. Como he dicho antes, esto es útil para estas calculadoras que solo tienen logaritmos decimales o neperianos, ¿vale? El cambio de base nos permitiría hacer estos cálculos. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo concreto. Imagínate que necesito calcular el logaritmo en base 5 de 7, pero en mi calculadora solo tiene logaritmos neperianos y logaritmos decimales. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues le hago un cambio de base. Venga, lo hago de las dos maneras. Primero lo cambio a base 10. Pues entonces el logaritmo en base 5 lo pongo como log, que significaría logaritmo decimal, de 7, porque es el número al que se lo quiero calcular, partido el logaritmo de 5, que es la base antigua. Las calculadoras me devuelven estos números tan bonitos y el cociente da aproximadamente 1,21. La otra forma, cambiando el logaritmo neperiano. En principio sería igual de buena que la otra. ¿Vale? Pues cambiamos al logaritmo neperiano. Pues nada, el logaritmo neperiano de 7, que era el logaritmo que queríamos calcular, partido el logaritmo neperiano de la base antigua, que era 5. ¿Vale? Fijaos que estos números son distintos a los de antes, pero el cociente me ha dado lo mismo. ¿De acuerdo? Esta propiedad, por tanto, es muy útil para todas estas personas que no tienen calculadoras que puedan calcular logaritmos en cualquier base.
Muy bien. Las propiedades de los logaritmos recuerdan un poquito a la de las potencias y por eso hace que la gente se líe un poquito con ellas, ¿vale? Porque fijaos, son parecidas pero van al revés. El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, pero en potencia al contrario. La potencia de la suma es el producto de las potencias, van al revés. Eso hace que se líen muchos alumnos, cuidado con esto. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos, pero aquí cuando yo hago cociente de potencia me da la potencia de la resta, o sea que están como cambiadas, ¿vale? Aquí el exponente dentro del logaritmo de hecho puede salir fuera multiplicando, pero cuando son potencias lo que hacen es que se multiplican ellos. La cancelación, bueno, la potencia también tiene, la raíz y la potencia se cancelan, pero me dejarían la base. Aquí el logaritmo con la potencia se cancela, pero me dejan el exponente. O sea que hay cancelación, pero son un poquito diferentes. Y cambio de base, que es una propiedad única de los logaritmos. No tiene ningún equivalente con las potencias, ¿vale? Es normal liarse y mezclar estas dos. Entonces, errores frecuentes que me soléis cometer. Por favor, no hagáis esto nunca, nunca, ¿vale? A ver, no hay ninguna propiedad con el logaritmo de la suma. Hay con el logaritmo del producto, pero con el logaritmo de la suma ninguna. Y fijaos que hago aquí un ejemplo para comprobar que no hay nada parecido. El logaritmo de la suma, el logaritmo en base 3 de 5 más 4, que sería el logaritmo de 9. Logaritmo en base 3 de 9 es fácil, es 2. Pero si usáis alguna propiedad inventada, ¿vale? Fijaos que aquí pongo distinto para que comprobéis que esto no es cierto, ¿vale? El logaritmo en base 3 de 5 más el logaritmo en base 3 de 4 da 2,72 y pico cuando lo sumamos, o sea que no se parecen nada a esto. O si me da por multiplicarlo, porque ante la ignorancia e imaginación la gente usa las cosas como le suenan. Esto lo he visto yo muchas veces hacer y está mal. Fijaos, el logaritmo en base 3 de 5 por el logaritmo en base 3 de 4, al multiplicar estos dos valores me da 1,84, 85, ta. O sea, que no se parece al 2 en nada. Por tanto, si dentro de un logaritmo hay una suma, lo siento mucho, no puedo hacer nada con ella. Me la tengo que dejar como está. No hay ninguna propiedad. Lo mismo, no hay ninguna propiedad para el logaritmo de la resta. No hay la división de nada, no hay ni puedo separar los logaritmos en resta, en fin, no puedo hacer nada. ¿Vale? Lo compruebo como antes, ¿no? El logaritmo en base 2 de 8 menos 2, que sería 6. Logaritmo en base 2 de 6, 2,59 aproximadamente. ¿Vale? Si restamos el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 2, pues me da 2. O sea, que no tiene nada que ver con esto. O si me da por dividirlo, pues me da 3. Que tampoco tiene nada que ver, por tanto, no se os ocurra. Si hay una resta dentro de un logaritmo, no, lo siento mucho, no hay ninguna propiedad. No insistáis que no se puede hacer nada. Potencia de un logaritmo. Esta es una que también la veo mucho y muy a menudo. A ver, si es todo el logaritmo el que está elevado a un exponente, no puedo hacer magia ni poner el exponente multiplicando delante ni nada, ¿vale? La propiedad que habla de esto es esta. Si hay una potencia dentro del logaritmo, el exponente sale fuera multiplicando. Pero si lo que tengo es todo un logaritmo entero, fijaos, con su paréntesis grande, que quede claro para que no haya ninguna duda que es todo el logaritmo entero el que está elevado al cuadrado, pues lo siento, no coincide, ¿vale? No puedo hacer esto. Así que, mucho cuidado. Las propiedades de las potencias y de los logaritmos, perdón, son una de las cosas o el caballo de batalla de los alumnos en este tema. Deberíais tenerlas claras y hacer todos los ejercicios que propongo al respecto. Venga, muchas gracias.